Bienvenido, buscadores. Estás en Momento, un espacio donde cultivamos salud espiritual, un viaje de alineación con propósito, paz interior y conexión con lo esencial. Aquí exploramos cómo reconectar con tu sabiduría interna y vivir en propósito. La salud espiritual no es un destino, es el arte de encontrar significado en cada paso. Sanar es alinear e integrar, y este es tu momento. Despierta. Camina con nosotros. Bienvenido a la tribu y disfruta nuestro siguiente episodio. Bienvenido, buscadores, bienvenido, buscadoras. Estamos en otro episodio más de Momento, recordando que venimos de una serie de capítulos trabajando el episodio, todo este episodio de propósito, viviendo con propósito, un espacio donde, bueno, estamos explorando cómo el propósito es un pilar dentro de la salud integral, la salud espiritual. Y aquí en Momento, bueno, tenemos un invitado especial. Estamos en esta jornada de entrevistas donde estamos entrevistando gente que tiene un aporte al propósito dentro del marco de salud espiritual. Y si recuerdan o estuvieron viendo algunos de nuestros capítulos, nosotros desarrollamos un episodio que tiene que ver con propósito, propósito en las organizaciones, propósito en los equipos, propósito en las personas. Y desde ahí, nuestro invitado tiene un aporte para el propósito como motor de la estrategia empresarial, propósito desde muchas perspectivas. Él nos los irá desarrollando. Julio Castro, Rodrigo Fernández, en Momento, una plataforma que busca darte herramientas, procesos que conecten con tu sabiduría interna. Y hoy tenemos a Lino Riborta. Lino Riborta, yo lo voy a presentar así brevemente, pero le voy a dar el chasis, el pase a él para que él también complemente. Es un consultor con experiencia en varias consultoras internacionales, acompañando a organizaciones en la definición y construcción de su estrategia de negocio. Y él antes de entrar nos decía, ojo, pero ¿qué quieren de que hablen? Bueno, sorpresa, no, mentira, vamos a hablar de propósito, cómo has Que usado fluya. propósito, exacto, como elemento clave. Yo presento así formalmente, pero Rodrigo, no sé si quieres, desde lo que tú has vivido, porque con Lino hemos tenido varias conversaciones, ¿qué quieres agregarle a la presentación antes de darle a él su paso? Bueno, primero que nada, darle la bienvenida Eso, eso. a este proceso. La verdad que bienvenido a la tribu, Om Namah Shivaya, y ahí vamos un poco dando a que fluya. Nosotros estábamos ahorita conversando con Lino de toda su trayectoria hace poquito, y realmente estamos muy, muy honrados de que esté aquí con nosotros el día de hoy, con toda la experiencia que tiene. Y estábamos justamente hablando de planificación, de propósito de vida y propósito de su experiencia dentro de todo. Y eso fue algo bien, bien gratificante escucharlo antes que Julito se incorporara al Meet, ¿no? Y fue bien, bien cómico porque estuvimos conversando sobre cuál realmente era nuestro norte y nuestro propósito y cómo podemos realmente enfocarlo. Y bueno, para eso ya lo vamos a escuchar al doctor Lino. Así que bueno, bienvenido Lino, a Momento. Espero que disfrute este espacio con nosotros, tanto como nosotros lo disfrutamos siempre. Y bueno, adelante. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días y muy emocionado de este compartir, de esta conversación estructurada y no estructurada para ver qué emerge de este intercambio. Así que muy atentos y muy dispuestos para que emerja lo que tenga que salir. Esa es la actitud, me encanta. Sí. Bueno, ahí si me buscan en LinkedIn, me consiguen Lino Rivolta y un poco más. Voy a quizás contar lo que no sale en el perfil de LinkedIn, porque ahí me pueden ver muy fácil. Pero soy el hijo mayor de tres hermanos, de una familia que fue muy importante en mi formación, en mi desarrollo como base, como célula. Y que bueno, ahora traigo este reto como papá de dos para seguir transmitiendo esa esencia y esos valores y esa razón de ser de para qué estamos en este momento de nuestras vidas, en este plano, ¿verdad? Y cómo ayudar a los demás y ayudarse a uno mismo para crecer y evolucionar
Me encanta la vida al aire libre. Soy una persona sumamente inquieta, entonces no puedo estar con tiempo ocioso porque me busco hacer algo, ¿verdad? Entonces, además del trabajo en consultoría, en una gran compañía global que secuestra mucho tiempo, pues siempre se saca un poco de tiempo para estudiar percusión, estar en una orquesta de música, compartir con los hijos, jugar ajedrez, llevarlos a clases, ser esposo, cuidar y atender la casa, en fin, esa es la locura de nuestro día a día, y es el balance que tratamos de buscar. Entonces, el propósito es muy importante para no perderse en ese camino y cómo llevar esa estrategia personal creo que también es súper valiosa para poder tener un orden dentro de tanto caos y tener muy clara las acciones que tenemos que hacer en nuestra vida y en el balance de nuestra vida. Así que muy motivado por lo que pueda salir y bueno, si quieres, comencemos y adelante. Perfecto, perfecto. Bueno, no, un honor tenerte acá. No, qué buena introducción, imagínate. Y bueno, y también, no lo dijo, pero Desde el ajedrez, de ajedrez, de ser scout, bueno, a no lo conocemos en la imagínate. música, en muchos ámbitos, en la Sí, innovación. Ajá. el ajedrez es por mis hijos. Mis hijos, mi abuelo, mi papá los vino a visitar, les regaló un tablero de ajedrez, se atraparon con el ajedrez. Qué interesante. Conseguí un equipo, una asociación, un equipo de ajedrez donde vivo, los invité y ya bueno, ya Francisco tiene 3 años jugando ajedrez y ahora la chiquitica con 5 años se acaba de empezar se acaba de integrar también muy emocionada porque obviamente quiere hacer lo mismo que hace El el hermano. hermano ¿Verdad? mayor, más lo que ella misma está explorando por sus propios medios de lo que quiere hacer. Entonces, sí, ha sido bien interesante ese ejercicio y Muy todo lo que les interesante. enseña. Sí, Chévere. Bueno, Eso está aprendiendo el ajedrez. abuelo, ¿no? Ajá, ajá. Eso sí, es sí, súper importante porque esa conexión de abuelo-nieto que sí, realmente sí, te agrega mucho, ha sido muy bonito. muy bonito, exacto. Sí, Simbólicamente, ajedrez requiere estrategia, ¿verdad? Y en ese totalmente. proceso, bueno, introduzcamos de una vez cómo llegaste a este mundo, a especializarte y acompañar organizaciones en la definición de estrategia. ¿Qué significa para ti propósito? Antes de entrar dijiste, oye, de qué vamos a hablar? ¿De estrategia, de propósito? Hagamos el core en propósito, pero háblanos de cómo llegaste a acompañar o cómo estás acompañando a las compañías en estrategia y teje como tú quieras esta unión de estrategia, y me vino la palabra ajedrez, con propósito dentro de las organizaciones. Y adelante. Y yo no creo, a ver, no ha sido un momento, no ha habido un momento, un punto de inflexión así donde di el salto a la estrategia. Yo creo que ha sido todo un viaje. Yo empecé, yo estudié ingeniería metalúrgica y digamos que yo empecé a trabajar en un laboratorio de corrosión, luego trabajé en una planta de manufactura, 7 años y de aluminio, ¿verdad? En un horno a 600 Celsius y a veces hasta turnando o amaneciendo en la planta por algún proyecto. Pero y ahí en ese momento yo estaba muy alejado de la estrategia. O sea, yo metido en la planta, Ujú. controlando el proceso, yo decía, ¿y estos directores qué tanto hablan en la estrategia, señores? Aquí hay que producir con calidad para poder facturar. No entendía realmente lo que eso significaba porque yo estaba muy metido en la operación y en la calidad y en el proceso, ¿verdad? Em, entonces, el salto fue, yo creo que sí hubo un gran salto, fue en la crisis del 2008, la crisis ninja, cuando cayeron la bolsa y cayeron las materias primas, que trabajando en el aluminio, en esa planta de manufactura, el presidente de la empresa me agarra y a mí, afortunadamente, y a otra persona, y dicen, ustedes dos, dejen lo que están haciendo. Nosotros necesitamos dejar de vender commodities. Tenemos que agregarle valor a nuestros productos, hay que innovar. Así que vean qué hacen. Y en el 2010, más o menos, no, eso fue como el 2008 la crisis. En el 2009, hablar de innovación era hablar de ciencia y artes oscuras. O sea, nadie sabía cómo Era raro, hacerlo, sí. ni cómo atenderlo, y menos en una empresa, y menos en una empresa de commodities. Entonces empezamos a meternos en el tema de innovación. Yo muy experto en la metalurgia, en el proceso. La otra persona, Francisco Carballo, una persona con muchísima experiencia en la industria, una persona muy inteligente, muy metódica, me enseñó mucho orden, mucha estructura. Y ahí fui aprendiendo de que en una empresa,
sociedad, como una persona, como un organismo, el trabajo no es individual, el trabajo es colectivo. Y se necesitan tener coherencia de múltiples factores para que las cosas puedan fluir. Entonces jamás iba a poder innovar ni desarrollar nuevos productos ni servicios como un llanero solitario, ¿verdad? Como un Quijote solo allí empujando los molinos. Era un trabajo sumamente colectivo y es allí donde entró la estrategia a dar una herramienta para poder canalizar a tantas áreas, tantas personas. Y entonces poder comprender cómo la estrategia ayudaba a acelerar esas decisiones de la organización. Cuando realmente me di cuenta de esto, comencé a usarlo a mi favor y fui metiéndome, la empresa adolecía de esos casos, de esos temas, de esas capacidades, entonces me fui metiendo más en estos temas en la empresa y eso me llevó a conectarme con una firma boutique en Costa Rica que trabajaba temas de innovación y de estrategia, a la cual comencé a trabajar. Y bueno, a partir de allí luego entré a una Big Four y después entré a la otra y a eso me dedico actualmente, ¿verdad? Entonces, creo que cómo me llegué a especializar, pues fue una consecuencia de situaciones que me llegaron a este punto. Y en este momento ya la forma más fácil de definir estrategia es que estrategia es escoger. Y hay que diferenciar muy bien que estrategia es una cosa y planeamiento estratégico es la consecuencia de esa estrategia, es otra cosa. Entonces, primero, antes de ponerse a planear la estrategia, de definir objetivos, de definir iniciativas, de definir métricas, primero hay que hacer estrategia y de estrategia es decidir. Entonces, primero decidamos qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, por qué lo queremos hacer. Y cuando esas decisiones están claras, eso es estrategia, entonces ahora sí las planificamos. Y a veces lo complejo de la estrategia no es solo decidir, sino también renunciar, porque tu organización está en un lugar y tienes que llevarla a otro lugar. Entonces, para desplazarla de un lugar a otro, hay que enfocar recursos y por eso es que tienes que escoger. Entonces, el propósito yo lo vine conociendo primero en medio del caos de esta planta de manufactura, donde tenemos una misión y una visión y teníamos un sistema de gestión de innovación y una estrategia y sistemas de calidad, y había tanto en la mesa que a veces era como difícil saber cuál era el norte. Y Francisco Carballo en ese momento se acerca y nos dice, no, 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 apareció algo nuevo hombre, que es muy interesante, el propósito estratégico. Dentro de toda esta ensalada de prioridades que están ocurriendo, y de todos estos múltiples sistemas compitiendo por atención empresarial, tenemos un propósito estratégico. En los próximos 7 años tenemos que visualizarnos o alcanzar a esto. Así que, cherry picking, ¿verdad? ¿Qué tenemos que tomar de todo lo que está ocurriendo para alcanzar este propósito estratégico? Porque eso es lo que estamos enfocados. Esa era la madurez del 2008, ¿verdad? Esa era la madurez del 2008, 2009, cuando conocí por primera vez la palabra propósito y fue súper sencillo porque dentro de literalmente toda esa ensalada de situaciones, el propósito estratégico, que era una declaración de hacia dónde queríamos estar o lograr o qué capacidad desarrollar en cierto momento, en cierta ventana de tiempo, nos permitía escoger con una precisión muy quirúrgica lo que hacer para darle un poco más de atención. Entonces, fue muy valioso en ese momento para darle lineamiento y orientación a todo lo que a todo lo que estaba ocurriendo. Y luego sí, cuando seguí trabajando con Innovare y con Mario Morales, emergió sí ya el propósito con Simon Sinek y todo el Golden Circle. Entonces comenzamos a entender un poco más cómo eso no solo movía a las personas, sino también a las empresas. Y, y hoy en día, pues, Simon Sinek con su Golden Circle y el por qué lo está sumamente difundido y es un marco muy sencillo de comprenderlo. Pero quizás ahora más adelante desarrollamos seguimos desarrollando ese concepto porque hay algunas veces donde la organización yo le digo, bueno, no nos enfoquemos mucho en el por qué, porque el por qué es ver hacia atrás y decir, bueno, ¿por qué? Y en las empresas quizás es mucho más valioso hablar sobre el para qué. Es la misma pregunta, pero viendo hacia el futuro. Y eso replantea mucho porque lo que nos ha hecho exitosos hasta ahora en este contexto tan buca, van y incertidumbre, riesgo, lo que sea, en nuestra realidad,
Siento que es mucho más valioso ponerse a pensar el para qué hacia el futuro que el por qué hacia el pasado. Qué interesante porque Súper. voy a reparafrasear, a ver, estrategia y propósito lo dijiste, o sea, el propósito estratégico es una declaración hacia dónde queremos, hacia dónde, y desde ahí hacia dónde queremos. Después viene entonces, bueno, nos va a permitir escoger, entonces armar estrategia para poder llegar ahí. Es como, bueno, queremos ir para tal lugar. Bueno, ¿cuál camino vamos a escoger? Armemos cuál es la estrategia y eso tendrá una planificación para llegar a eso que está. Ujú. Interesante. Y esto desde tu mirada, aquí, si el propósito es esa declaración hacia dónde, esa estrella, ¿no?, de norte, ¿cómo llegan? ¿Cómo has visto que llegan ahí? O sea, por supuesto que hay métodos como el que ir más adelante lo vamos a hablar, pero ¿cómo llegan? ¿Cómo es el origen? Eso es a alguien se le ocurre, eso es un deseo, un capricho, eso es, ¿qué es? ¿Cómo emerge eso en lo que tú has visto de las experiencias de estos organismos, de estas compañías? Sí, sí, en el 2008, cuando conocí por primera vez la palabra propósito, 2008-2009, era este propósito empresarial, yo creo que se quedó corta lo que es ahora, o como lo entiendo ahora, Ujú, y a como lo veo ahora en las organizaciones, ¿verdad? Eh, en ese momento era como muy acotado y un poco hasta simplista decir, bueno, en el 2010, no sé, 2040 o 2030 tengo este propósito estratégico. Ah, pero que luego llega el 2030 y ahora qué, vas a definir otro propósito estratégico, ¿verdad? En ese momento era una herramienta al nivel de madurez que se tenía para dar una respuesta a algo. Pero hoy en día ese concepto ha evolucionado mucho más y el propósito trasciende. O sea, yo creo que el propósito no tiene ya vencimiento, no tiene una fecha de decir al 2030 quiero hacer esto. Em, el propósito, el propósito ya nos va a permitir hacer muchas cosas en la organización y no explica su historia, ¿verdad? Él no explica la historia de la empresa, ni las intenciones de la junta directiva. Realmente es una declaración que permite orientar prioridades, que define la esencia de una organización y que responde a esa pregunta así trascendental de cuál es su razón de ser, su valor en este entorno y para qué existe, ¿verdad? ¿Para qué existe? Y, y teniendo esa claridad, pues esa claridad, todo lo demás puede ir evolucionando. Creo que para nosotros como personas tenemos más licencia, porque en mi caso personal ya yo voy como por la tercera versión de propósito. Creo que es uno constantemente lo está construyendo en función del contexto y no es que uno va para la derecha y el otro va a la izquierda y son antagónicos, sino que se van en esa licencia de poderlo escribir y pulir y sentirse mucho más a gusto, uno lo va afinando y lo va desarrollando. Y tampoco es que yo me siente decir, ok, hoy es 2025, me toca mi nueva versión de propósito, sino que ya uno diciendo, "Ay, esto no me suena y se da un momento en la vida donde puedes reflexionar sobre eso y emerge la nueva versión. A las empresas les cuesta más eso, ¿verdad? Una empresa define su propósito, ya casi que lo escribe en piedra y cambiar eso es un proceso en sí, ¿verdad? Entonces se toman con mucho cuidado esa declaración, la trabajan con mucho más, la trabajan con mucha atención al detalle, ujú. y sé Claro. que se hacen acompañar de personas y de consultores, de especialistas en este tema por la importancia y la relevancia que lo tienen. Ahora, voy a serles muy sincero, propósito organizacional no son todas las organizaciones, ¿verdad? Son empresas muy Eh, maduras o conscientes o que tienen algún nivel de claridad de para qué sirve esto y se lanzan a su definición y posterior evangelización a toda la empresa, ¿verdad? Y hay empresas de 10 personas como de cientos de miles de personas a las que se les ha definido un propósito y, y a partir sobre el cual le han dado coherencia a todas sus actividades, ¿verdad? Entonces, em, yo uso el propósito como herramienta. Entonces, generalmente cuando yo vengo a ayudar a las organizaciones a definir sus estrategias,
y sus planes estratégicos en sus diferentes sabores, corporativo, comercial, de innovación, estrategia digital. El propósito me ayuda mucho a usarlo como una herramienta en ese proceso Ok, de definición. pero ahí Una meta, ¿no? Una guía. como una... Una ajá. orientación, es como una brújula. Es Ah, una brújula para eso. antes de hablar de la brújula, es que creo que Sí. antes de entrar ahí, tú dijiste algo clave ahorita, que es con propósito, sin propósito. Ujú. ¿Qué diferencia hay? O sea, Increíble, o sea, todo cambia. cuéntanos. Yo Ajá. te agrego algo ahí. Te agrego algo, pero yo creo que es importante hacer la connotación a la diferencia. Ujú. El propósito hoy en día empresarial, ¿tú sientes que era lo que era la visión anteriormente? ¿O es algo, yo sé que es una pregunta que no estaba dentro del script, pero No, me no, llamó pero es mucho que la atención justamente esa diferencia de cuándo conociste tú el propósito y cómo lo estás usando tú como herramienta, que me parece espectacular. las empresas que actualmente utilizan el propósito como este norte han dejado de usar la misión y la visión, Mm, porque esto les ha dado mucho más valor de cómo conectar. El propósito, la exacto. misión y la visión es cliente céntrico, ¿verdad? Es empresa céntrica. Entonces, mi misión y Es, mi visión es empresa céntrica y por lo tanto todos los demás colaboradores tienen que verse dentro de la misión y visión de la empresa, dentro de la vocación de la empresa. En cambio, el propósito, al ser una herramienta enfocada en un razonamiento y en un pensar muy filosófico, muy existencial, eh, da la oportunidad de que cualquier persona se vea reflejado allí. Y si yo como persona, como individuo, me veo reflejado en ese propósito y ese propósito empresarial alimenta mi propósito personal, eso creo que es el gran clic. Ese es el exactamente. Tinder empresarial colaborador que todo el director desearía, ¿verdad? Pero eso ayuda muchísimo a los colaboradores a decir, bueno, realmente estoy satisfecho con mi trabajo, estoy haciendo lo que deseo, lo que quiero, y a pesar de que hayan días malos o meses malos o semanas malos, ese propósito en personal o empresarial puede guiar a la organización a la toma de ciertas decisiones. Entonces, en las empresas donde ya el propósito existe, la misión y la visión deja de actualizarse. Puede ser que se tenga en un sistema de gestión, es decir, que tiene pegado en la pared, pero la gente le da mucho más atención al propósito. En las empresas donde no existe un propósito, aún estos temas siguen siendo muy relevantes. Y son importantes, es muy importante tener claros los valores de la empresa. ¿Entiendes? Eso es algo muy Exactamente. valioso para darle un código a la organización y decir, bueno, estos son nuestros puntos comunes. Y eso sirve para muchos temas culturales. Pero sí creo que la misión y la visión ha evolucionado estos temas bueno, hay organizaciones que han podido conectar hasta los tres temas y es válido porque el propósito es ese faro o esa brújula a la larga distancia, para no decir eternidad, porque eso va cambiando en el tiempo. Y una misión y la visión son los ciclos estratégicos, son los ciclos de crecimiento de la organización, ¿verdad? Ujú. Y puede ser que tu misión y tu visión cambien con la realidad del contexto y del mercado, de la competencia, pero tu propósito se va a mantener en el tiempo. Eso me encanta escucharlo porque es parte de lo que nosotros conversamos en uno de los capítulos anteriores, donde realmente, y lo hablamos mucho hacia el Ikigai, donde el Ikigai va variando y va teniendo diferentes formatos y diferentes formas, dependiendo justamente de lo que tocas decir, de ese propósito o esa misión, esa visión que ya como que queda un poco más atrás. Pero el propósito es muy adaptable, ¿correcto? O sea, el propósito se va adaptando dependiendo, puede tener un propósito a corto, mediano, largo plazo, dependiendo de lo que la organización realmente se esté moviendo a nivel de mercado, a nivel de ventas, a nivel de realmente lo que esté variando dentro de su proceso, ¿no? Y eso es parte de lo que tú estás explicando ahorita. Sí, sí, Lino está desarrollando también algo que hay una compañía que se llama The Energy Project, el proyecto de energía, algo así, que habla de tanques. Y en esos tanques de energía, el abordaje de ellos es, tú no administras tu tiempo, tú administras tu energía y en esa energía tienes una energía emocional, física, Ujú. mental y una espiritual. Cuando llevan esto a las organizaciones,
este concepto de decir energía espiritual es como disruptivo dentro de las organizaciones y lo conectan con la energía espiritual, es lo que da significado. Es el foro, es como el alma de la compañía, te muestra, que es un poco lo que está diciendo Lino, ¿no? Este propósito es ese Sí, foro, ese para qué, esa esencia, y sin ella, wow, es más difícil generar este punto de conexión y esta alineación con los colaboradores, con el cliente, con los stakeholders. Bien. Ok, y entonces nos estás mostrando que hay organizaciones que pueden caminar, pueden, con propósito, sin propósito, y si hay una diferencia. Es un poco antes de que hemos hecho el corte para ver, bueno, cómo llegamos, qué métodos, cómo lo usas. Entonces, las compañías que tienen propósito, de alguna manera, claro, facilitan muchísimo más y van andando como un ser, como un organismo, igual que las personas. Ok, entonces, desde aquí, bueno, nosotros teníamos algunas preguntas como, ¿cuál es el primer paso cuando una organización quiere integrar el propósito en su estrategia? Pero yo estoy viendo que esa pregunta está mal redactada. Es al revés. Ya te diste cuenta, ese era el punto. Eh, Llegaste a la consulta que te había hecho, correcto. Ya, no es ya así. Ajá. entendiste. Sí, sí. No, abre y, micrófono. y para cerrar el punto anterior, cuando uno está en los debates estratégicos, em, es un proceso que puede ser muy sencillo o muy sencillo o poco complejo si hay gran alineamiento en la organización, Eso. o puede ser un proceso sumamente complicado, espeso, tenebroso, doloroso, conflictivo, si no hay alineamiento en la organización. Y allí es donde el propósito ayuda, es donde ha marcado la diferencia, ¿verdad? En organizaciones donde tienen un propósito muy claro y lo están viviendo, pueden que ser que existan diferencias y eso va a existir, pero hay acuerdos, hay alineamientos que se generan después del debate que permiten que esto fluya mucho más rápido. En las organizaciones donde el propósito no existe o están, donde ni siquiera existe, y hay otros modelos de gestión, es mucho más retador porque todavía esa visión a largo plazo integrada no está consolidada y cada quien Claro. jala para Y lo que varía, cree que es ¿no? Varía conveniente, mucho. ¿verdad? Varía mucho dependiendo de las metas de cada uno individuales, ¿no? De cada uno de las personas que están, de los trabajadores. Correcto, correcto, correcto. Entonces, ahora, entrando a esta pregunta, eso era lo que les había compartido. O sea, yo creo que es al revés. Y si puedes repetirla allí para Sí, sí, consolidarla, aquí Julio, está. La pregunta era, como estaba escrita. Ajá. ajá, como estaba escrita, Era, ¿cuál es el primer paso cuando una organización quiere integrar el propósito en su estrategia? Ujú. Y no, Y ya, correcto, es al revés. Es al es al revés. revés. O sea, la empresa tiene una razón de ser, tiene un para qué existe. Y ante eso, se viene la pregunta, bueno, ¿cómo lo vivo? Dentro de mis capacidades, dentro de mi propuesta de valor, dentro de mi portafolio de productos, dentro de mis competencias, dentro de mis mercados, cómo yo vivo esto y cómo yo aprovecho para desplazarme desde donde me encuentro hoy, 2025, hacia donde quiero estar, hacia donde quiero estar. Entonces es interesante porque cuando hay una visión muy transaccional, ese donde quiero estar puede ser 2030 o 2027. Pero eso es Pero clave lo que cuando vas a hay, decir. El donde pero quiero cuando, estar es ah, diferente. correcto, pero cuando hay una necesidad y alinearse al propósito, a veces hay estrategias al 2050, Imagínate. 2040. Y uno dice, pero ya va, ¿dónde voy a estar yo en el 2050? Ujú. No tengo ni idea de dónde voy a estar yo. Pero es que la organización cuando se mete en el propósito y lo utiliza y lo vive, se da cuenta que tiene que cambiar portafolio, tiene que cambiar cadena de suministro, Mm, tiene que cambiar proveedores, tiene que cambiar situaciones muy de la base. Y eso no son procesos de 2 años o 3 años, son procesos de 10, 15 años. Entonces, cuando una organización está clara en su propósito y plantea la estrategia desde el propósito, sí, hay varias dimensiones. Está lo inmediato, porque hay que seguir facturando para seguir existiendo, y eso es un escenario de 3 a 5 años, pero sin olvidar
que yo tengo una misión del para qué y por lo tanto ya tengo que desde hoy trabajar en situaciones que van a definir la empresa dentro de 20, 30 años. Entonces yo uso el propósito como una herramienta que me ayuda a desarrollar estos procesos dentro de la organización. Cuando existen, son muy valiosos porque nos permiten plantear, nos dan como 007, nos dan licencia para cuestionar muchas cosas y de traer al debate temas que son a mediano y largo plazo, que en una organización con un enfoque un poco más tradicional, pensando solo en el corto plazo, no va a tener la madurez o la disposición o la apertura para conversar. Porque no lo puedes, es un cambio que no puedes administrar ni controlar en la ventana de tiempo en que estás trabajando, que son 3 a 5 años. Sí, te escucho y inmediatamente me vienen como anticuerpos naturales de clientes, me imagino, y de personas dentro de, ¿para qué vamos a estar pensando en eso allá si aquí hoy estamos, no, o sea, no hay Lo plan? podemos hacer esto, correcto. Entonces, la segunda, vamos a segmentar esos clientes con los que estás trabajando. ¿Tienen propósito? Eso ¿Tienen me o no, encanta. ¿tienen o no tienen Eso propósito? es Probablemente una no tengan manera propósito. espectacular. Probablemente no tengan Exactamente. un propósito como empresa definida, entonces es natural, o sea, es Sí, sí, sí. consecuente. La Sí. forma en que están pensando es el corto a mediano plazo, porque esa es su realidad y es la realidad de muchos y así trabajan. Pero Ujú. ¿cuál es la diferencia de esas organizaciones que hacen disrupción o hacen una diferenciación en el mercado con esas estrategias o con esos planteamientos tan vanguardistas de mediano y largo plazo? Es porque están conectando al propósito y se están cuestionando qué es de su organización en el 2050. Y por lo tanto saben que tienen que Imagínate. empezar a habilitar desde ahora. Pero en el 98.5% del resto de las compañías, o 99.9% de las compañías que están ahogadas en el presupuesto, la facturación, la meta y, y los compromisos, el escenario es de 3 a 5 años porque es lo que hay que resolver. Sí, es como una Ya es supervivencia. el inmediato, exactamente, Correcto, supervivencia. correcto. Ojo, no, es inevitable hacer el link de esto que está diciendo Lino para los exploradores y exploradoras que nos están escuchando, buscadores, porque esto es igual que un ser humano. O sea, Ujú. cuando yo te estoy escuchando es lo que pasa. O sea, el valor de tener un propósito, de acercarse a esa versión punto uno, te da un respiro, te da una resiliencia para tomar, para escoger cuál estrategia en tu vida vas a tener, ¿no? Igual es en las organizaciones. No me quiero imaginar cómo sin esto, todo este camino de la entrada de la tecnología y que va exponencialmente, pero yo no sé si hay un concepto más que exponencial, pero que todo esto va tan acelerado, sin eso te pierdes. Y tú lo debes tener así como más aquí, ¿no? Todas estas discusiones que están en el mundo y que están también en las organizaciones y que están en las personas de cómo está evolucionando la tecnología sin un propósito. Creo que, pero bueno, no sé, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué ves de esto y a tu estilo? ¿Qué piensas, Lino? Sí, un comentario gallo Ajá. de ingeniero. Después del crecimiento exponencial viene el crecimiento factorial, pero aquí es un crecimiento, es un término tan ingenieril y matemático que creo que va a tomar tiempo en que la sociedad lo Indicarle, asuma y lo sí. entienda. Pero ese es el problema, Julio, de las organizaciones que se ponen a hablar de tecnología sin entender el para qué. Entonces los debates son súper estériles, desgastantes, Eso es clave el lenguaje. demasiado, son así como esa expresión popular con el cuchillo en la boca, aquí todos contra todos, con un montón de agendas ocultas y siempre les digo a las empresas cuando trabajo temas de estrategia digital que la discusión no está en tecnología, está en el negocio. Está en el para qué quiero tecnología, porque eso que yo defino en el uso de la tecnología va a ser un catalizador, un acelerador de mis estrategias de negocio. Si yo no conecto la tecnología con el negocio, se cuestiona, difícil sostenibilidad, no entienden el desarrollo de capacidad
y se verá siempre como un centro de gasto, pero si lo veo como una oportunidad de desarrollarme o habilitar la estrategia de la organización y acelerar lo que el negocio necesita, entonces la tecnología se mira desde una perspectiva totalmente diferente. Entonces, cuando el debate es desde la tecnología, es muy complejo llegar a un consenso en algunos temas, ¿verdad? Pero cuando el debate es desde la estrategia hacia la tecnología, es mucho más sencillo porque ya la gente tiene claro de por qué y para qué lo quiere utilizar. Bien, esto es un Eso es énfasis. clave lo que acabas de decir. Clave. Disculpa, Julito. Clave, porque imagínate, cuando tú ves el propósito desde la estrategia, te cambia un poco la mirada a nivel organizacional, ¿no? Entonces ya está usando la estrategia de un punto de vista mucho más estratégico, valga la redundancia. ¿Entiendes? Entonces como que ya cuando lo ves desde ese punto de vista, entiendes de que, ok, la estrategia me lleva al propósito organizacional y el propósito me da ese core que necesito para poder entender hacia dónde voy y cómo voy a ir hacia allá, ¿no? Sí, total. Sí, sí. Y eso es espectacular, porque cuando te das cuenta de eso a nivel de organización, dices, ok, este es el camino que debo seguir y esas son las piedras que puedo poner o que debo poner o que quiero poner, como tú dijiste, el deber ser y el para qué llega otra perspectiva, ¿no? Sí, Sí, sí. Sí, acaba de describir uno de los errores comunes que pueden tener las organizaciones, Sí. el enfoque de la conversación. ¿Dónde pones tu atención? Para ahí va a ir la energía y Lino describe, eso es un error que hay donde estamos llevando la conversación para tomar decisiones. Eso es uno. ¿Habrán algunos otros tipos, no sé por poner la palabra error, pero sesgos que en el uso del propósito, en la organización, desde tu experiencia, eh, ¿qué has visto? sí. Y para concluir ese tema anterior, es que cuando ustedes hablan me acuerdo de cosas y creo que son ejemplos valiosos. Para poner un ejemplo muy, muy Nos pragmático encanta, por cierto. de una empresa donde tiene un modelo de operación, tiene un modelo comercial y finalmente, después de mucho debate, toman la decisión de que necesitan una plataforma para gestionar las relaciones con los clientes, ¿verdad? Un CRM, un Customer Ujú. Relationship Management. Entonces, después de todos los proveedores, los RFP definen, bueno, entre el universo, cuadrante de Gartner, mejor plataforma es esta, mejor proveedor es este, comienzan a desarrollar el trauma y el parto de cambiar los procesos, cambiar el modelo, instalan el CRM, el cliente Uy, es transaccionalmente, ¿verdad? Carta de proyecto, control de cambio, cerrado, tal, entonces se cierra el proyecto. Entonces, cuando está uno con la visión de transformación y tiene claro el para qué, lo que yo hablaba con la empresa es decir, ok, todo esto es excelente y hay que hacerlo, pero no olviden el para qué. Y el para qué es que el CRM nos va a ayudar a aumentar la venta cruzada, que el CRM nos va a ayudar a aumentar el ticket promedio, que el CRM nos va a ayudar a aumentar la efectividad de la cierre de venta. Esos son los indicadores de éxito de este esfuerzo. No es cumplir la carta constitutiva, cerrar el control de cambios, implementar todo la plataforma y la herramienta. Esa es la parte transaccional de haber hecho esto. Pero el para qué hacemos esto es para movilizar nuestra gestión comercial de este lugar a este lugar. Y necesitamos desarrollar nuevas capacidades. Entonces, la forma de lograr ese éxito y de monitorear ese éxito es que logremos movilizar esas métricas. Entonces, si no aumentamos el cross-sell, si no aumentamos el ticket promedio, si no aumentamos la efectividad de cierre, entonces no está funcionando esta nueva herramienta. Entonces, la transformación exacto. y el proyecto no cierra hasta que no se logren esas métricas. Tú puedes cerrar la relación con tu proveedor porque ya la herramienta se implementó, pero dentro de la organización el proyecto no cierra hasta que no logres esas métricas. Porque si cometes el error, que es lo que tradicionalmente ocurre, que cuando se va el proveedor se cierra el proyecto, entonces el status quo, la cultura, los procesos legacy siguen haciendo las cosas como las vienen haciendo y la herramienta no se utiliza. Entonces el resultado es el fracaso del proyecto, las insatisfacciones y todo lo demás, porque
no se movilizó a la organización y no se le dio un monitoreo. Y eso es súper importante porque entonces, ¿qué supervisa la junta directiva? ¿Qué supervisa el gerente general? ¿Qué supervisan los gerentes? No es que el proveedor haya entregado y se haya cerrado y se le haya pagado el contrato. Es que esto, por ejemplo, estas tres métricas hayan cambiado. Entonces es poder conectar todos estos temas para asegurarse que en esa gestión se logra, ¿verdad? El cambio, el comportamiento, que se logra habilitar esa nueva forma de hacer las cosas, que es lo más difícil. Franklin Covey dice que el 70 y pico por ciento de los proyectos, de las iniciativas estratégicas en una empresa requieren cambio de cultura. Y por eso es tan difícil implementar la 100%. estrategia. El otro 30% son decisiones. Se compra esto, se adquiere esto. Son decisiones, se contrata esto, son plumazos, son decisiones que vienen de arriba hacia abajo y esas se ejecutan. Pero el otro 70%, que son cambios culturales, son muy complejos de administrar porque somos personas. Y es allí donde se pega la estrategia, ¿verdad? Donde se pega la implementación. Bien. Entonces, tu pregunta, Julio, era... No, ya estás respondiendo a la pregunta, porque ojo, la pregunta madre era ¿qué errores comunes ves? Los errores comunes, ¿cierto? Y ya viste dos, este es el segundo. Sí. El primero es el enfoque de dónde estamos. Enfocar la conversación sin el propósito como norte es un error. Segundo, implementar, ponemos el propósito, etcétera, sin tener en mente la cultura como un habilitador de la estrategia y de por tanto hacia dónde quieres ir, es un segundo. Ya esos son dos grandes. Sí, y a veces, y también he encontrado empresas que utilizan el propósito como la misión y la visión, ¿verdad? Pegados en la pared ahí y no les dan pelota. Entonces, usan el propósito como una herramienta de comunicación y no como una guía real para la toma de las decisiones. O sea, Debería tener pegado el propósito en la pared. Eso también ocurre, ¿verdad? Entonces, lo más importante que siempre hablo con mis procesos de estrategia es que tiene que existir coherencia. Y el marco de referencia, y había otra preguntilla ahí de qué herramientas utilizamos, pero nosotros desde hace ya más de 10 años vengo usando el marco de referencia de Jugar para Ganar de Roger Martin para los procesos estratégicos, Playing to Win. Y él plantea una serie de preguntas que tienen que ser respondidas de forma coherente. O sea, no puedo pretender yo ir hacia un lugar si mis acciones no son coherentes en llegar a ese lugar. Y en muchas ocasiones el propósito organizacional declara algo y la estrategia, las decisiones que tomo como organización, las decisiones y renuncias que tomo como organización no son coherentes a ese propósito, ¿verdad? Y como consecuencia todo lo que viene abajo también empieza a tener conflicto. Entonces, casi que siempre digo que es una expresión, pero casi que el 99.9% de los problemas estratégicos de las empresas es la falta de coherencia entre cuál es mi aspiración, dónde juego, cómo gano, qué capacidades tengo, ¿verdad? Entonces, mucho del trabajo de estrategia es darle coherencia a estas respuestas para que luego, cuando pasemos a la planeación y a la posterior ejecución, pues aumentemos las probabilidades de éxito. Bien, yo escuchándote, y a ver qué opinas, Rodrigo, estamos validando, o sea, si escuchan este cierre o esta síntesis de Lino, igual ocurre con el ser humano. O sea, tu propósito, y por eso un tercer pilar es la alineación. En el futuro nos meteremos en eso, pero tiene que ver con coherencia, entre dónde quiero ir con mis acciones y que exista ahí esa alineación, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, nos has dado tres errores típicos, donde yo estoy poniendo mi atención, el foco de la conversación, la cultura o los comportamientos que habilitan estrategias para llegar a eso donde queremos como razón de ser. Somos doblitos. Y la coherencia. Sí, la cultura y la coherencia es algo clave en todo este tema y Lino lo ha dicho en varias oportunidades. Y el adoptar la cultura correcta de la organización es algo esencial.
porque eso te da, y eso lo conversamos también hace un par de episodios, te da un poco esas ganas de llegar a trabajar, de llegar a ir. Dices, ok, estoy trabajando hacia un propósito alineado. Y eso es algo que hoy en día se está dando un poco más, pero no se daba en nuestra época. Entonces Sí, llega un punto donde ese entendimiento del proceso y de realmente entender el propósito organizacional de cada una de las compañías es clave porque te da esa fuerza de, me voy a parar en la mañana y voy a hacer esto por esta compañía y estoy entendiendo realmente el propósito del por qué lo estoy haciendo. Y tengo un para qué. Ujú. Bien, bien. sí, sí. Ok, ok. Bueno, esto es como un avión que despega, agarra vuelo y también no necesariamente hay que aterrizarlo ya, pero sí, esto es la experiencia de Lino organizacionalmente. Y había una pregunta que me gustaría poner en la mesa, pero ya más hacia Lino como ser humano. ¿Cómo relacionas todo esto que tú vienes haciendo contigo, Sí. con tu propósito personal? ¿Cómo ha sido tu camino de conexión entre lo que tú quieres con lo que haces? Y eso es todo un arte. Hay gente que logra Ujú. interconectarlo, hay gente que está en ese proceso, hay gente que no. Hay gente que se tarda. Sí. Lino, ¿cómo estás tú en eso, en esa alineación? Yo siento que me estoy tardando. Ajá, ajá. Este, sí, el ejercicio es súper valioso y creo que todo lo que se lleva a las empresas, uno puede buscarle un equivalente en el ámbito personal. Y, y esos retos de alineamiento, de cultura, eh, pues también lo puede uno llevar al ámbito personal e individual, ¿verdad? Y cuando digo el alineamiento de cultura o el alineamiento de las partes de los líderes para tomar decisiones a las empresas es en el ámbito personal el alineamiento que tienes tú en tu dimensión de salud, en tu dimensión espiritual, en tu dimensión social, en tu dimensión de formación, en tu dimensión familiar, en tu dimensión personal, y constantemente están entre ellas compitiendo para poder utilizar lo único que es finito y acotado y trascendental, que es el tiempo, ¿verdad? Solo uno puede estar haciendo una cosa a la vez. Entonces, tienes que tener estrategia para enfocar y decidir tu tiempo en qué lo usas, cómo lo Ujú. utilizas y cómo a veces sacrificas salud en comer algo que no debes comer para ganar tiempo, para poder entregar algo de un trabajo o de una asignación, o cómo sacrificas un momento de trabajo y esfuerzo y lo dejas para un lado para dedicarle a tu familia o a ti o a tus hijos. Entonces, es interesante. Actualmente me encuentro en un proceso de reflexión de cómo traer todo lo que he aprendido de estrategia para las empresas, para llevarlo a un tema de estrategia personal y en ese ejercicio he venido en los tiempitos libres, en las madrugadas o en los fines de semana o en las filas en la espera del avión o en los momentos donde la mente puede tener un poco de ancho de banda de ir. A veces me atrapa y trabajo un mes, luego trabajo, luego me detengo por un mes más y luego vuelvo a trabajar por 2 semanas y así de inconstante. Pero, pero yo creo que he tenido la dicha, la suerte de que en las organizaciones que he trabajado y que tienen propósito, han tenido un propósito como organización, han invitado y en algunas que trabajé hasta han exigido que todos los colaboradores descubran su propósito y definan un propósito. Inclusive una empresa en la que trabajé Wow, decía, es espectacular. defina su propósito y evalúelo y alíñelo y cuestióneselo, ¿verdad? Porque es muy importante para nosotros de que este es mi propósito como organización y era el liderazgo de la regional de esta empresa, donde decía, y todos ustedes van a ser evaluados al final del año porque hayan llevado al menos el curso de propósito. Si después hiciste la tarea y lo aterrizaste y lo trasladaste, bueno, ya eso dependerá de ti, pero yo como organización me voy a asegurar que todo el mundo esté entrenado en qué significa propósito
para que tenga la oportunidad de desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, como todo en la vida, tengo compañeros que lo vieron como mandarín avanzado y no entendían para qué estaban haciendo eso. Y yo tomé la oportunidad de llevar ese programa de formación y llevar una serie de cursos más adelante que fui encontrando porque la organización fue habilitando, habilitando, Ujú, ujú. habilitando. Y bueno, creo que ahorita estoy como en la tercera versión de este propósito que ha venido, que ha venido adaptándose a lo que he venido viviendo. Que la esencia sigue siendo la misma, o sea, el lugar final sigue siendo el mismo, pero la forma en que uno lo redacta, lo vive, lo transmite, pues es lo que quizás va adaptándose, ¿verdad? La forma de vivir el propósito a los 20 años es muy diferente a los 40 y probablemente será muy Totalmente. diferente a los 60. Claro. Pero, pero bueno, y por eso uno lo va ajustando, ¿Y por qué pero lo hicieron? ¿Por qué crees tú, o sea, si fuéramos pensando en ese líder que mandó a todo el mundo a hacer ese curso, qué estaba buscando y qué beneficios has tenido tú de tener esta tercera versión, de haberte metido en eso, de y- definir tu propósito? definitivamente es un tema de convicción, ¿verdad? Y es allí como el líder, es allí como el líder, que no solamente siendo CEO de una empresa regional, parte de una estructura global, tiene una forma de pensar y tiene unos valores, entiende la utilidad de esto, pues, y en ese mismo ejercicio se lo transmite a la organización y él propone y él decide invertir sobre esto para ayudar a la organización, ¿verdad? Entonces, como siempre, creo que es un tema desde el liderazgo que convencido en esto propone esto. De estas grandes empresas que han desarrollado los propósitos es porque alguien trajo la conversación a la mesa y logró convencer a todos los demás Ujú. y apuntarse hacia eso. Y hubo un voto de confianza de todos aquellos que no creían mucho, decir, bueno, intentémoslo, vamos a probarlo, ¿verdad? Pero a veces no funciona así. Yo trabajé 8 años, 7 años en una empresa de manufactura, capacitándome constantemente en innovación y para mí era un trauma, era frustración llegar con las soluciones a los problemas y que el paciente, el área, no entendiera lo que le decía y rechazaba el cambio. Entonces tuve que aprender a esperar a que el paciente fuera consciente del problema, esperar a que el área fuera consciente del problema y cuando pidiera ayuda, ya yo estaba listo con la solución allí para orientar y colaborar y en ese momento la interacción era totalmente diferente. Entonces aprendí a escoger mis batallas. Me enfocaba en aquel que quería ser ayudado o en aquellas donde la organización tenía el mandato de la alta dirección que había que trabajar, entonces sí o sí había que hacerlo. Y esas otras áreas que tenían un problema, que sabía que iba a haber un problema y que pude ayudarlas proactivamente, pero no eran conscientes, bueno, había que esperar a que fueran conscientes, porque de paso no era una prioridad estratégica, entonces no era algo que iba a salir, ¿verdad? Entonces de igual forma pasa en estas organizaciones y en el liderazgo. Entonces, el líder no es solamente ese CEO, ese gerente general, ese presidente, no, es una posición muy retadora, muy compleja, porque no es solamente lograr la venta, el margen, la utilidad, el cumplir el presupuesto, es que así como todos esos temas son críticos e importantísimos, tan importante como eso es la sostenibilidad en el tiempo, es el desarrollo de competencias, es tener equipos, es tener la capacidad de formarlos, de desarrollarlos, de retenerlos, de darles camino para que evolucionen, porque sin ellos no podemos hacer absolutamente nada. Y ese es un debate, y casi nadie se prepara para esa otra dimensión, ¿verdad? Nos preparamos muchísimo para generar optimizaciones y crear mejoras y generar margen, y nos cuesta mucho el desarrollo y la preparación del equipo, del personal, del talento, la retención, la realización y el propósito para que todos estén alineados. Entonces, creo que el propósito es una herramienta muy, muy valiosa que sin ser la solución para todo, ni ser la, 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 la pastillita que va a resolver todos los problemas, sí va a orientar, sí va a ayudar, sí va a permitir dar un norte y permitir como herramienta tomar decisiones, ¿verdad? He Esa tenido pregunta está compañeros, sincera, ¿no? sí, sí, y he tenido compañeros de trabajo que me han dicho, Lino, yo llego hasta aquí porque ya no soy feliz
y yo quiero hacer cosas que en esta organización no puedo. Y entonces esto me ayuda a darme cuenta que tengo que bajarme. Entonces, Mm, y se bajan desde la felicidad de saber que cumplieron un ciclo, de que no logran una realización para llegar todas las noches a su casa y contarle a sus hijas lo que está ocurriendo y lo que están trabajando, y prefieren salirse, bajarse del tren porque saben que hay otro tren donde pueden subirse o hay otro tren que ellos pueden crear, ¿verdad? Entonces, y es parte del proceso de evolución, o sea, es la realidad de la vida y, totalmente. y- y de todo. Entonces, si la gente, pero eso ocurre porque está esta claridad, ¿verdad? Porque está esta claridad y existen estas herramientas para poderlos usar de referencia, ¿verdad? Porque las empresas y la cultura, todos estos temas son bastante abstractos, ¿verdad? Hay un logo, hay una marca, hay una oficina, pero hay muchos temas que están allí y que hay que entender para poderlos usar de referencia para tomar decisiones. Bien. Tal cual. Ok, ok. Creo que esa abstracción es la vida, ¿no? Y la Sí, complejidad. Ok, para ir cerrando, Rodrigo, no sé si quieres algún comentario, una pregunta, algo más para Lino en esta línea de propósito, organizaciones. No, yo creo que fue bastante claro todo el proceso. Sí, sí, sí. Honestamente, la manera en como lo presentó Lino, me parece que agradecido, porque es otra mirada y otra manera de realmente ver un poco el tema organizacional y cómo realmente de la estrategia va el propósito y cómo el propósito se convierte en la meta. Y creo que es un poco parte de todo este proceso, ¿no? Así que bueno, primero que nada, agradecerte por el espacio, por el tiempo y por todo este proceso que ha sido bien enriquecedor para todos nosotros y para nuestros oyentes, especialmente, y darle un poco más de cierre. Em, Realmente yo, por lo menos mi experiencia personal ha sido muy alineada a lo que tú dijiste hoy, porque yo he trabajado en un par de corporaciones, como lo he dicho en un par de podcasts capítulos anteriores, donde he tenido ese propósito en la cabeza. Y eso te cambia realmente la manera como te levantas en la mañana y las ganas que le metes a la compañía. Cuando el propósito no está claro, como dijiste tú, no, 2050, chucha, yo no sé dónde va a estar en 2050. O sea, sí, es parte, ¿sí me entiendes? sí, Es parte de eso. sí, sí. Y al final no pudimos conversar mucho de ese caso del 2050. Es un caso real, o sea, es un caso real de una empresa Seguro. que se plantea el 2050 dejar de depender de ciertas importaciones, porque obviamente sabemos lo complejo que es esto. Y entonces dice, ok, si yo tengo que dejar de depender de las importaciones, si tengo que depender de la materia prima local, ¿cómo yo tengo que cambiar mis productos y mis segmentos de Mm, mercado para atenderlo? Entonces, desde ahora está invirtiendo en investigación y desarrollo para desarrollar la tecnología. Y ya sabe que el producto no va a ser igual, no puede ser igual. Entonces, como el producto va a evolucionar porque va a usar materia prima local, entonces, y tampoco, si la importación era 100 y la va a reducir a 20, porque el producto de alto desempeño lo van a seguir necesitando para ciertos segmentos de mercado. Ok, el otro 80 claro. que estoy sustituyendo con materia prima nacional, que voy a sacar otra nueva familia de productos con aplicaciones muy específicas para poder reducir su huella, para poder cumplir su propósito, le involucran un montón de cambios operativos, logísticos, comerciales, de mercadeo, de investigación y desarrollo, de innovación. Y por eso desde ahora, 2025, está pensando en ese 2050, activando todas estas líneas de acción, ¿verdad? Entonces esa es la claridad y ese es el valor que trae el propósito para ver el largo plazo, para cuestionar el hoy con esa visión de largo plazo y definir acciones muy, muy, muy concretas, ¿verdad? Total. Negocios globales que han decidido vender partes muy, muy grandes de su negocio porque dicen, no voy a llegar a la meta de carbono neutralidad, y como el mercado no permite que yo baje la calidad para hacer emitir menos huella de carbono, entonces yo vendo ese negocio, porque yo tengo un compromiso
de largo plazo de bajar la huella. Y si el mercado no me permite bajar la huella, entonces me desprendo de ese mercado. Es un golpe fuerte. Vas a perder todo ese ingreso, es una decisión compleja. Pero bueno, están siguiendo su propósito, están saliendo de ese mercado y le invertirán todo ese dinero a los nuevos mercados donde sí le están permitiendo bajar la huella, ¿verdad? Entonces, son esas pequeñas decisiones que tienen mucho coraje, donde el mundo se modela a futuro, ¿verdad? Y sí, se construye esa nueva sociedad que está, que está definida por estas pequeñas, grandes decisiones. Bien. Fíjense que oyendo ahorita a Lino y a Rodrigo, esta conversación se puede escuchar desde dos ángulos. Una, eres un líder, tienes una empresa, tienes un equipo, tienes una organización, un emprendimiento. ¿Cómo capitaliza todo lo que está diciendo Lino a tu rol como líder? Pero también tiene otra mirada. Yo puedo escuchar la conversación de Lino y llevarlo a lo personal. Entonces, Sí, un ejercicio diferente. O sea, yo te invito a escuchar este capítulo desde el ángulo donde tú quieras y donde estás en este momento. Pero si lo ves como líder, tiene ahora valor, pero si lo ves como un ser humano, dices, ¿cuál es mi propósito? ¿Okay? ¿Qué tengo que escoger? ¿Cuál es mi estrategia? Y cuáles son mis capacidades, los recursos que tengo. Si yo tengo 50 y a los 60 quiero estar digital, por ejemplo, 100% a nivel de ingresos, transformando, ¿qué hago? ¿Cómo diversifico? ¿Qué decisiones hago? Y cada uno, ¿no? En su proceso. Entonces, buenísimo. A mí me ha encantado, Lino, este espacio. Creo que Rodrigo y yo acertamos con tu invitación porque tu experiencia daba para dos ángulos, varias perspectivas. Cómo se ve propósito en las organizaciones, en los equipos y en las personas, cómo esto es parte del alma de la organización y cómo esto se puede llevar a las personas. No, yo estoy encantado. Yo Muchísimas también, y gracias. además que yo creo que hay una tercera, que es ¿Cuál? cómo realmente tú aplicas toda esta versión de todo lo que nos ha dicho Lino hoy a nivel personal hacia la organización, que Exacto. es un poco esa parte. Entonces, esa tercera para mí es clave porque entiendes un poco realmente lo que decía Lino hace ratico. Realmente estás compartiendo tu propósito personal con el propósito organizacional y cómo realmente puedes aplicarlo. Ah, sí, ese match, ojalá, eso le daría mucha felicidad a Eso muchos. es exactamente. Y Lino lo dijo ahorita, le dijo hace ratico. Bien, esa tercera. Ok, bueno, Lino, gracias por compartir tu experiencia, mostrarnos y darnos claridad de propósito, estrategia. Fíjate que nosotros hasta en la pregunta estaba cruzada y ir armando este rompecabezas, poniendo ingredientes para los exploradores, buscadores. Es un poco lo que queremos, ¿no? Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Ya nos dijiste que en LinkedIn, Lino sí. Rivolta. Creo, creo que Ujú. ese es el mejor punto de encuentro. Ahí en LinkedIn me pueden escribir Ok, y con mucho gusto podemos darle seguimiento a cualquier tema de esta conversación alrededor de la estrategia, alrededor de la innovación. No tienen ni idea de cómo ayuda el propósito a la innovación Eso y a la me transformación encanta digital. esa Sí, sí. frase, me encanta esa frase. Le vamos a poner un quote en nuestras redes y vamos a poner Lino Rivolta. ¿Saben por qué? Porque la innovación es, mi mantra en este tema es que la innovación es gestionar, es aprender a gestionar incertidumbre y riesgo. Cuando uno hace innovación, uno está enfrentándose a la incertidumbre y al riesgo. Y allí el propósito es clave para poder darle un poquito de sentido y orden al caos de estar en medio de la innovación. Entonces, No, me encanta. es muy, muy, muy Ya vi a Julito interesante. agarrando notas ahí. Muy bien. Eso lo dejamos para el otro podcast, cómo claro, ayuda la innovación, cómo ayuda el Es que propósito a esto la es una innovación. breboca. Esto es pero, una breboca de lo pero que viene. sí, totalmente, pero acabas de confirmar por qué es importante trabajar en propósito. Mi apuesta es que Exactamente. la disrupción que viene es tal que si yo no tengo claro mi propósito, me voy a perder. Entonces Totalmente. requerimos esto que dice Lino, innovación para gestionar la incertidumbre y el riesgo. Tin, tin, punto suspensivo, la gente quiere aquí más, pero aquí lo dejamos. Agradeciéndole Sí. a Lino, agradeciéndole a Rodrigo Fernández. Si escuchaste este episodio y te gustó, compártelo y síguelos en nuestras redes. Recuerda vivir con propósito, no es solo para las personas, también para las organizaciones, para los equipos. Eh,
Hemos cerrado la serie Viviendo con Propósitos, tenemos estas entrevistas que suman valor, pero también hacen que la espiritualidad sea práctica, hace que estos temas sean Sí, prácticos, que es fabuloso y potente, ¿no? Increíble, muchísimas de gracias. verdad. No, no. Tengan No, Lino, un a ti de verdad, muy feliz agradecido. camino. Vale, nos volveremos a ver. Bienvenido a la tribu. Bien, bien, bien. Gracias. Listo. Bueno, Lino dijo buenos días, pero puede ser buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así es. Nos vemos en una próxima entrevista. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Abrazos. Gracias por honrar tu salud espiritual con este momento compartido. Si hoy descubriste o confirmaste algo nuevo sobre tu conexión interior, es señal de que el camino se ilumina. Te invitamos a seguir cultivando la integración, no la fragmentación. Camina con nosotros en nuestras plataformas tumomento.live para más información. Recuerda, somos lo que pensamos, sentimos y hacemos. Sanar es alinear e integrar. Hasta el próximo momento. Bienvenidos al viaje.